Quisiera que por favor abramos nuestras Biblias, libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Vamos a leer ahí. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es una pregunta bastante grande, ¿verdad? Pero hay 5 cosas que Dios pide de cada uno de nosotros. Y lo hace porque Él quiere bendecirnos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, porque me permite estar delante de tu pueblo santo, escogido, para poder, Señor, compartir esta palabra que has dado a mi corazón, Señor. Te ruego, Señor, que pongas guarda en mis labios para dar la palabra correcta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando las personas viajan a otro país y se radican por un tiempo en ese país, se adaptan. Me imagino yo que aprenden el idioma, aprenden las costumbres, se aprenden todas las cosas, la forma de vivir en ese lugar, la alimentación. Tienen otras dietas, ¿verdad? Ya no, tal vez aquí comemos 3 veces al día, en ese lugar tal vez 2, o no sé cuántas veces. Y cuando los años vuelven al país, qué sé yo, 10, 20, 30 años, vienen otra vez a reaprender y tienen que desaprender lo aprendido. Un poco como que es trabalengua, pero ya lo vamos a detallar más. Entonces vienen las personas y no se sienten bien, porque en primer lugar, cuando buscan un trabajo, sienten que no les pagan bien. Porque tal vez allá ganaban, si hablamos de Estados Unidos, ganaban buen dinero. Y si es un mecánico, aquí le pagan muy poco. Y empieza la persona a sentirse, no se siente bien. Y tiene que empezar a adaptarse a vivir otra vez como vivía antes. Quiero decirle que a Israel le pasó lo mismo. Ellos llegaron a vivir a Egipto y estuvieron por 400 años en Egipto. Después de esto, ellos salieron de Egipto y Dios tuvo que trabajar en su corazón, en sus vidas, para sacar a Egipto de sus corazones. Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Entonces, vamos a hacer un poquito de como historia, digámoslo así. Vamos a comenzar diciendo que Dios es un Dios de pactos. Él es fiel y cumple lo que promete. En Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que él iba a ser padre de multitudes, que en él iban a ser benditas todas las tierras. Dios prometió a Abraham que él iba a dar una tierra, prometió bendecirlo, y de igual forma también a Isaac, su hijo, también le hizo promesa de bendecirlo. También a Jacob. Tanto así de que dice la palabra: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Alguien podrá decir, bueno, pero Dios es injusto. No, pero Dios es soberano y Él decide cómo va a hacer las cosas. Dios llamó a Jacob Israel. Ustedes saben que tenía un nombre feo, significaba uno de tantos significados tramposos, pero Dios le puso príncipe de mi pueblo, que quiere decir Israel. Si le puso Jacob, cuando dice que él le rogó a Dios que lo bendijera, cuando han oído el canto que dice Jacob luchó con un ángel por una bendición, ahí Dios le cambió el nombre y dejó de llamarse Jacob y comenzó a llamarse Israel. Pero Dios ya le había dicho a Abraham que iba a ser una nación grande de él.
Y Jacob es nieto de Abraham. Entonces, y Jacob en una ocasión le dijo a Dios: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré, como señal de pacto delante de Dios. No existía todavía la Torá, pero él ya había hecho un pacto de diezmarle a Dios de todas las bendiciones que Dios le diera. Y dice la palabra que Dios lo bendijo en manera grande. Era riquísimo, al igual que su padre y su abuelo. Por eso, años más tarde, cuando vinieron los 7 años de hambre, oiga, Dios hizo un pacto con ellos de bendecirlos, ¿verdad? Pero vino un tiempo de que llegó un tiempo de hambre. ¿Se recuerdan de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas de Egipto? Pues en ese tiempo hubo hambre. Y en toda la tierra no había alimento. Tanto así que los egipcios tuvieron que vender sus tierras para que Faraón les diera alimento. Y entonces Jacob, como padre de José, que José Dios lo usó, lo llevó antes. Imagínense cómo es Dios de sabio. Dios antes llevó a José a Egipto. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero José era un hombre que amaba a Dios. Entonces era temeroso de Dios, dice la palabra. Era un hombre que amaba a Dios. Dios permitió que él estuviera antes en Egipto para que cuando vino el tiempo de hambre, él se encargó de su familia y mientras todo el mundo estaba en un tiempo de hambre, Jacob y su familia estuvieron en la mejor tierra de Egipto, en Gosén, que está cerca del delta del río Nilo, saliendo al Mediterráneo. En esa parte, una ciudad, un lugar bastante fértil. Ellos estuvieron ahí en lo mejor de la tierra. Mientras los demás, como dije, estaban pasando hambre. Pero Dios estaba cumpliendo el pacto que había hecho de bendecirlos. De bendecirlos. Así que Dios exaltó, ¿verdad?, a Jacob. Y también a José, por ser temeroso de Dios, Dios lo usó para bendecirlo. Y dice la palabra que Dios hizo señor de los egipcios a José, ¿verdad? Como dije, trajo a su familia, que en ese tiempo eran 70, pero después salieron muchos, ¿verdad? Después de la muerte de José, porque tenía que morirse, ¿verdad? Llegó un tiempo que José murió. Primero murió Abraham, después José. Se levantó un faraón que no conoció a José, ni a su familia, ni nada de eso. Y este faraón empezó a notar que los israelitas se habían multiplicado y eran muchos. Y eran 2 naciones prácticamente en Egipto. Y tuvo temor. Y dijo: estos, ¿verdad?, son muchos. Y comenzó, dice la palabra en Éxodo 1:13, a oprimirlos. A oprimirlos. Dice ahí: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y en el 14, en la parte A, dice: y amargaron su vida con dura servidumbre. Los hijos de Israel gemían a causa de esa servidumbre y clamaron a su Dios, a Dios, ¿verdad? Y los oyó Dios y se acordó, oiga, del pacto y los reconoció. Qué tremendo. Éxodo 2, 23 y 24. Él se acordó. Si gusta lo leemos. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. Amén. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dijo Dios, son los hijos de mis amigos, dijo Dios.
Él lo reconoció. Y Dios preparó un libertador. Todos sabemos, ¿verdad? Que fue Sansón, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Nadie está durmiendo, ¿verdad? ¿Fue quién? Moisés, ¿verdad? Preparó a Moisés. Y lo sacó, dice la palabra, con mano poderosa, haciendo gala de su grandeza, enviando plagas a Egipto, al final matando a los primogénitos para ablandar a Faraón, porque dice que Dios, fíjese cómo es Dios mismo endureció el corazón del Faraón, pero estas cosas hicieron ablandar el corazón de Faraón y decir, no, que se vayan, ya no los quiero, ¿verdad? Y dice que al final ellos se fueron bendecidos, se llevaron la riqueza de Egipto, les dieron joyas, todo, y los mandaron bien aperados. Pero después viene Dios otra vez, vuelve a endurecer el corazón de Faraón. Y dice Faraón, ¿qué hice? Los dejé ir. Los que me estaban sirviendo, estaba construyendo ciudades y dijo, me sirve esta gente, la voy a ir a traer. Y dice que arma su ejército y se va tras ellos. Y se da cuenta que ellos van llegando al Mar Rojo. Y en ese lugar hay como una encrucijada, donde ellos no podían escapar a los lados, sino que solo tenían el mar enfrente y atrás el ejército de Faraón. Y dice la palabra que ellos clamaron otra vez a Dios. Ellos se afligieron tanto, dice, tuvieron gran temor. Y Dios le dijo a Moisés, estos egipcios que ahorita los estás viendo, nunca, jamás los volveréis a ver, le dijo Dios. Oiga, Dios reconfortando el corazón de su siervo, porque estaban todos afligidos. Imagínese usted un ejército detrás. Y me imagino que se levantaba la nube de polvo donde venía todo el ejército detrás de ellos, porque antes no habían carreteras. Y tuvieron gran temor. Entonces clamaron a Dios y el ángel de Jehová se puso, dice, en medio de ambos campamentos. Éxodo 14, 19, si gusta lo leemos. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y dice después, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Oiga, mientras los israelitas tenían luz en la noche para avanzar, para caminar, los otros tenían tinieblas. Dice que nunca dejó que se acercara un campamento al otro. Entonces Dios le dijo a Moisés, abre el mar. 14:16, y abrió el mar y pasaron ellos en seco, y permitió Dios que los egipcios entraran al mar y llegaran, dice, hasta la mitad del mar. 14:24. Pero me llama la atención algo que dice que Dios quitó las ruedas de sus carros cuando estaban a medio mar. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó, dice, gravemente. Imagínense, ellos van a la mitad del mar y los otros ya salieron allá. Ellos iban seguros que a traerlos iban. Y de repente viene Dios y les quita las ruedas de los carros. Ya no pudieron avanzar. Y dice que fueron trastornados gravemente y se dieron cuenta y dijeron, no, dijeron, el Dios de ellos está con ellos. Vámonos, huyamos. Y quisieron huir, pero ya los carros sin rueda. Entonces Dios le dijo a Moisés, cierra el mar. ¿Qué es lo que pasó? Todos murieron ahogados, porque Jehová estaba peleando por ellos, versículo 25. Y Dios le dijo a Moisés que cerrara el mar. Israel fue impresionado por lo que Dios hizo a los egipcios. Estaban, imagínense que ver todos muertos a la orilla del mar, tirados ahí, cuerpos muertos, porque el mar saca a los muertos, ¿verdad? Y los vio todos muertos. Y temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Éxodo 14:31. Dios los llevó por el desierto y les dio de comer maná. Les sacó agua de la roca y les dio sus mandamientos.
Oiga, Dios, aquí hay un gran proceso, pero Dios lo llevó por el desierto. En un desierto sabemos que no hay nada, pero Dios los sustentó con maná y les dio agua de la roca. Dios es un Dios de pactos. Pero Dios también dice de Israel que es un pueblo santo para Él. Acuérdese que a Abraham le dijo que iba a ser una nación, un pueblo escogido para Él. Deuteronomio 7, versículo 6, si gusta lo leemos. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Su pacto está con nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Así dice ahí en Romanos, ¿verdad? Si creemos en Jesús, somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Y que da el pago en persona a los que le aborrecen, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Tremendo. No hay que andar aborreciendo a Dios, hermanos, porque es tremendo. No se puede pelear contra Dios. Entonces, somos un pueblo santo para Dios. Dice allá en 1 Pedro, ¿verdad?, en nuestro texto, que somos un pueblo especial, somos un pueblo de Dios, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos la gracia de Dios, para que anunciemos la bondad de Dios, para que anunciemos las virtudes, dice, que de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Así que debemos de reconocer que Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y da el pago también en persona a los que le aborrecen, ¿verdad? Dice el capítulo 8, versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque también le voy a decir algo. Muchas veces Israel dijo, bueno, Dios nos lleva aquí porque somos especiales, ¿verdad? No somos como los otros pueblos, somos mejores. Y Dios les dice en el 9:4, no pienses, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. O en otras palabras, estas naciones ya tenía Dios que arreglar cuenta con ellos, entonces tuvo que sacarlos, y por eso metió al pueblo de Israel. O sea, Dios es justo. Dios es justo. Entonces dice, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, otra vez vuelve a decir, Dios mantiene su pacto. Y le dice a ellos, no es porque ustedes sean buenas personas, porque ustedes son duros de servir. En otras palabras, ustedes son necios, tercos, ¿verdad? Pero Dios cumpliendo su pacto. Entonces, y fíjese que Moisés tuvo que interceder muchas veces por ellos, para que Dios no los destruyera, porque varias veces tentaron a Dios y él tuvo que interceder. Bueno, llegamos al punto. El tema es, ¿qué pide Dios de ti? Porque usted nota cómo lo he traído. Dios tenía un trato especial con ellos. Los traía, ¿verdad?, con mucho cuidado. No porque fueran especiales, sino por el pacto que había hecho con sus padres. Pero ahora Dios demanda algo. ¿Qué pide tu Dios de ti? Y dice, en nuestro texto dice, que temas a Jehová tu Dios.
Este temor no es miedo, hermano, no es espanto, sino que es un temor reverencial. Es un respeto, es honra, es admiración a Dios, que se expresa en nuestro amor y en nuestra obediencia a Él y en la confianza que tenemos en su palabra, en la fe. Dice Salmo 112, 1 y 2, si gusta lo leemos. Salmo 112, 1 y 2. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dos cosas, dice que es dichoso, es bienaventurado, dice, el hombre que teme a Jehová. Y su descendencia dice que va a ser poderosa en la tierra. Hay una parte donde dice que los impíos, ellos no tienen esa bendición, ¿verdad? La Biblia dice que el temor de Dios también es aborrecer el mal. Ahí lo tenemos, es aborrecer el mal. Proverbios 8:13 dice que cuando nosotros tememos a Dios, aborrecemos el mal. Y tenemos un ejemplo en la palabra de José. Cuando él era seducido por la esposa de Potifar, él dijo: ¿cómo haré o cómo voy a hacer yo tan grande mal y voy a ofender a Dios? El amor de José hacia Dios era más grande que a sí mismo, o que a sus propios deseos carnales, o querer agradar a la esposa de Potifar, porque allí, si alguien lo hubiera visto de otra forma, hubiera dicho: no, voy a ser obediente. No, él sabía el compromiso que tenía con Dios, el compromiso con Dios. Entonces dijo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Eso está en Génesis 39, usted lo puede ver en su casa. Él no pensó en agradar a la esposa de Potifar o agradarse a sí mismo, sino más bien en el momento de la tentación, su preocupación fue no defraudar la confianza de su Padre, de Dios, de ese Padre amado. Su vida era una vida de amor y de compromiso y compañerismo con Dios, porque dice que Dios estaba con él. Entonces él dijo: no voy a perder, ¿verdad?, esa mi relación con mi Padre por el pecado o por agradar a mi carne. No. ¿Y cómo lo voy a ofender a Él? No se puede. Entonces, cuando nosotros tenemos temor a Dios, aborrecemos el mal. Aborrecemos el mal. No le damos cabida. El temor a Dios aumentará nuestros días. Dice: aumentará los días, mas los años de los impíos, dice, serán acortados. Si usted quiere vivir suficiente, hermanos, tema a Dios y Él lo va a guardar. Va a vivir muchos años. Pero también en el temor de Dios está la fuerte confianza. Usted puede estar confiado como un león, tranquilo, porque sabe que Dios lo guarda y que Él es fiel. Como dije, es un Dios de pacto, pero Él nos va a guardar siempre. También dice la palabra que el temor a Dios es manantial de vida. Eso está en Proverbios 14:27, para apartarse de los lazos de la muerte. Oiga, si usted tiene temor a Dios, Dios lo va a guardar de la muerte, hermanos. Dios lo va a librar. Es enseñanza de sabiduría. El temor a Dios, cuando somos temerosos de Dios, somos sabios. Somos sabios. El sabio ve el mal y se aparta. Pero el simple dice: van y reciben el daño. Entonces, esa enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Oiga, no será visitado del mal. Dice Deuteronomio que las bendiciones lo van a seguir y lo van a alcanzar, pero no va a ser el mal, sino que las bendiciones lo va a buscar, ¿verdad? Entonces, Dios dice allá en Deuteronomio 5:29, en la versión NTV, Dios dijo allá, dice Dios, o sea, Dios hace como dijéramos, como un deseo, dice:
oh, dice Dios, con más fuerza, oh, dice Dios, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Dios desea que nosotros le temamos a Él, porque Él quiere bendecirnos y que tengamos larga vida, que seamos librados de la muerte. Él desea eso. Pero ¿qué más Dios pide de nosotros? Dije que eran 5 cosas. La segunda, que andes en sus caminos, que andes en todos sus caminos. Dice Oseas 14:9 que los caminos de Dios son rectos, son rectos. Si alguien lo invita a algo y usted siente de que va a ofender a Dios, no camine por ahí, no camine por ahí, porque siempre va a haber alguien que lo va a querer convidar a ir a hacer algo que no es correcto. Y dice, no, por esos caminos no puede caminar, porque los caminos de Dios son rectos. ¿Cómo debemos de andar por esos caminos? La palabra dice que debemos de andar, en primer lugar, en vida nueva o en novedad de vida. Usted y yo, que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados por Jesucristo, que hemos sido rescatados de las tinieblas y llevados a su reino, porque así es la palabra, que estamos en lugares celestiales, dice la palabra. No podemos vivir como vivíamos antes. No se puede. Tiene que verse el cambio. Por eso dice, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo en santidad. O sea que no, porque hay una situación. Si usted viene a la iglesia de Dios, oye la palabra, canta coritos, ora, da ofrenda y diezma quizás, o puede hacer muchas cosas, pero si usted no cambia, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Usted solo se está engañando. Tiene que haber un cambio. Jesús les dijo, por sus frutos los conoceréis, cuando se refería a los falsos profetas, por sus frutos. O sea que por eso allá en la Biblia dice, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Él dice, apártense, no los conozco. Entonces alguien dirá, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que obedecer la palabra, porque Dios dice que guardemos su palabra y la pongamos por obra. Oír y obedecer, ¿verdad? Entonces, debemos de andar en vida nueva. Tiene que demostrarse en nuestras vidas el cambio que Dios ha hecho. Y como dije, tenemos que desaprender lo aprendido, porque venimos de Egipto y vivimos saber cuántos años. Entonces tenemos que dejar esas cosas y aprender a vivir una nueva vida en Cristo. Ya no estamos en Egipto, ahora estamos en Cristo. Empecemos a vivir una vida nueva, a ser diferentes. Ya las cosas que nos gustaban de ella no tienen que gustarnos. Imagínense que a alguien le gustaba ir a ciertos restaurantes en Estados Unidos, ya no puede porque ya no están, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que quitarse la mente mejor? Pues así pasa muchas veces. Hay personas que vienen de Egipto y dicen, ay, cuando oigo esa cumbia me dan ganas de bailar. Ya no puede, usted está muerto al pecado. Dice la palabra que cuando venimos a Él, dice que somos sepultados a través del bautismo en su muerte. O sea que usted y yo ya estamos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos vivos para Cristo y muertos al pecado. Entonces, es necesario que vivamos en vida nueva, nueva. Y si es nuevo, no tiene nada de viejo. O ve usted algún nuevo con un parche de viejo, ¿verdad que no? Se imagina un carro nuevo con una parte ahí, una puerta vieja, se veía feo, ¿verdad? Si es nuevo, es nuevo. Le venden un carro nuevo, usted lo revisa y dice, ah, sí, ¿verdad? Pero de repente hay algo ahí viejo adentro, no le va a gustar. Dios quiere que vivamos vidas nuevas. Debemos de andar en vida nueva. Y hay textos para leer, pero voy a dejar ahí porque quiero avanzar. Debemos de andar por fe, no por vista.
no por vista, sino por fe. Como dijo Tomás, si no viere las señales, no voy a creer. Y hay hermanos tomasitos, ¿verdad?, que no creen. Entonces debemos de andar en el Espíritu. Dimos por fe, pero también andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que ahora que usted vive en Cristo, la carne le va a pedir muchas cosas, pero usted no va a satisfacer los deseos de la carne, sino que tiene que andar en el Espíritu. Y como dije una vez, cuando yo empezaba en el Evangelio y decían andar en el Espíritu, para mí era alguien que andaba de un lado para otro y hablaban en lenguas y yo los miraba así. ¿Será que Dios lo lleva así igual como hizo con Felipe? Digo, que Dios lo anda para un lado y otro. No, andar en el Espíritu es obedecer su palabra, no obedecer mis deseos carnales. Esos deseos pecaminosos que yo tengo adentro, no tengo que obedecerlos. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Porque la carne ahí está, hermanos, no ha muerto. Sepa esto, no ha muerto. Usted y yo tenemos esta carne en nuestro cuerpo y nos va a jalar a hacer lo malo. Pero usted y yo debemos de saber que por eso tenemos que andar en el Espíritu, para obedecer su palabra. Y así agradamos a Dios. Y no lo hacemos para ser salvos, porque dice la palabra que por gracia somos salvos. O sea, en otras palabras, como yo soy salvo, en agradecimiento a Dios, yo, Señor, te voy a servir. Señor, voy a hacer esto y lo otro por agradecimiento, porque ya soy salvo. Porque hay gente que se quiere ganar la salvación a fuerza de cosas. Eso no es así. Dios no se compra con nada, hermanos. Allá en Miqueas dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Porque Dios se queja ante los montes, los pone por testigos. Y dice, pueblo, ¿qué te he hecho yo? Le dice Dios. ¿Por qué han sido infieles? Si yo los he bendecido, los he guardado, y ustedes son infieles, les dice en Oseas. ¿Qué les he hecho yo? Entonces el pueblo reacciona y dice, y preguntan, ¿y con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Cómo hacemos para remediar esto? ¿Cómo hacemos para contentar otra vez a nuestro Dios? ¿Será que Dios quiere arroyos de aceite? Dice. ¿Será que Dios quiere carneros de un año? Porque será la costumbre ofrecer sacrificios. Alguien podrá decir en este tiempo, ¿será que Dios quiere que compremos un templo y lo hagamos más grande? ¿Verdad? ¿Vamos a impresionar a Dios? No. Y Él le dice, no es lo que quiero, dice. No quiere Dios eso. Dios quiere obediencia. Obediencia. Sencillo, obediencia. Obediencia. Porque en ese tiempo el pueblo se había descarriado, dice que eran peor que los otros pueblos. Mire, Dios le da palabra a todos los pueblos alrededor y termina dándole palabra a ellos y les dice, ustedes son peor que ellos. Y Dios es sabio, porque ellos donde vieron que empezó a darle la palabra a los pueblos de alrededor, ellos dicen, sí, Señor, dale duro, dale. Pero cuando llegó donde ellos, dice que calladitos, porque ellos por un par de sandalias querían vender a su hermano. Dice que tenían una balanza para comprar y una para vender. Dice que los sacerdotes por dinero bendecían, y si no había, maldecían. Y así un montón de cosas que estaban haciendo. Imagínense si el sacerdocio estaba corrompido, imagínense los demás, el pueblo, y Dios estaba ya hasta aquí. Por eso Dios le dice, ¿en qué les he fallado? Dice Dios, ¿por qué son infieles? Y entonces por eso ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer? Y Dios les dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Entonces debemos de andar como es digno de Él. Filipenses 1:27 dice que debemos andar como es digno de Él, como dignos representantes de Dios. Si usted lo ve en alguna parte, que la persona vea a Cristo en usted, hermano, que vea en Cristo, que se den cuenta que usted es cristiano, pero no se esconda, hermano. Adiós, va, que le va bien. Antes de que usted le diga Dios le bendiga, Dios, salud. Sí le dicen a uno a veces, hermano. Y Dios le bendiga, y el hermano, este hermano, no, somos hijos de Dios, que no nos dé pena, hermano. Somos personas especiales. No porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no. Porque Él nos amó, dice la palabra. Él nos amó. Él lo amó a usted, hermano. Lo amó a usted, hermano. Me amó a mí. Nos amó a cada uno de nosotros. Por eso somos especiales. Porque Él decidió
Oiga, si no hicimos nada, hermanos, estamos muertos. ¿Y un muerto qué hace por él? Nada. Dios nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos trajo a su casa, a su reino, y nos tiene promesa para después. En aquel tiempo era promesa de tierra, de bendición, de Canaán. Ahora es promesa eterna con Él en el cielo. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios, hermano, ¿verdad? Imagínense, a veces decidimos mejor estar en algún lugar que estar en la casa de Dios. Cuando David decía: yo quiero estar en tu casa, prefiero estar allá en la orilla, allá cuidando los carros, que estar fuera de su casa. Un día siquiera allá afuera, decía David, que 1000 fuera de ellos. Entonces es necesario ser agradecidos con Él. Debemos de andar como es digno de Él, agradándole en todo, dice la palabra, no en algunas cosas, en todo. Y tenemos que andar en luz. Oiga, porque esta es otra situación, andar en luz. Dice el apóstol Juan: debemos de ser luz, que la gente pueda ver nuestra luz, que nuestra luz brille, que la gente se den cuenta que somos cristianos, que no pasemos ahí desapercibidos, no, que se den cuenta que somos cristianos, que no nos conozcan por otra cosa, sino por ser cristianos. Decía en broma un pastor, oye, yo que decía otro: y usted siempre juega, porque él es bastante atlético, es alto. Ah, sí, le decía, pero no es volante ofensivo, le decía. Ah, no, le decía, pues sí, de esos volantes que se enojan y ofenden. Entonces no, decía el hermano, ya Dios me cambió, decía. Pero el punto es que muchas veces las personas son conocidas por su mal carácter, son conocidas porque no pagan. No, hermanos, debemos darnos a conocer como hijos de Dios, como hijos de Dios, que la gente pueda decir: ve, eres cristiano, ¿y dónde se congrega? Yo quiero ir a esa iglesia, porque ahí se ve que realmente ha cambiado, ya no somos los mismos. Por eso yo no acepto cuando alguien me diga a mí: usted es el mismo. No, yo no soy el mismo, porque alguien ha dicho así: usted es el mismo, no ha cambiado. No, yo no soy el mismo. Por la gracia de Dios no soy el mismo. En mis propias fuerzas no tengo nada, pero por la gracia de Dios, Dios me ha cambiado. Y por el temor a Dios camino en el temor a Él y en rectitud. Pero de mí mismo, como dije, no hay nada, hermanos. Es que esa otra situación, fíjese, que mucha gente se cree autosuficiente y eso no va con el Hijo de Dios. Debemos ser humildes y cada día decirle: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, guárdame, porque Él es el que nos lleva, como decía mi pastora en su mensaje, de la mano Él nos lleva. Y si Él nos suelta, hermanos, no somos nada. Dios, Él quiere que andemos en luz y no en tinieblas. Y también nos dio ejemplo, dice que debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, estudiemos su palabra ahí en los evangelios, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo anduvo Jesús, sanando, resucitando muertos, haciendo bien. Jesús hizo tantas cosas, dando palabra, y dice que así debemos de ser nosotros. Tenemos ejemplo, dura tarea, pero es bueno. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo ames, que lo ames. Tercero, que lo ames. Para Jesús es el primer y gran mandamiento, que lo ames. Mateo 22, 37 y 38, cuando llegaron los fariseos, le dijeron: Señor, ¿cuál es qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es el mandamiento que Dios pide? Y Él dice: que ames a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice: a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Entonces, que ames a Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5 dice también, ¿verdad? Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y fíjese que siempre el amor de Dios está unido a la obediencia. Si usted se da cuenta, dice que guardes sus mandamientos y que los pongas por obra. Vamos a leer esa, dice, está en Deuteronomio 11. Dice así: 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas,
sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Entonces el amor de Dios dice, primero amarás, pero también dice guardarás sus mandamientos. Porque alguien puede decir, yo amo a Dios, pero no le obedece. Y muchas veces el pueblo cristiano es así. Señor, te amo. Y hacen gran cuestión, pero son desobedientes. Van a pecar. ¿Y usted cree que Dios recibe esa alabanza y adoración? No, hermano. Tenemos que agradarlo a Él. Tenemos que obedecerle para que cuando usted venga, su adoración sea recibida en el cielo. Dice que la alabanza del justo es ofrenda agradable a Dios, pero el impío dice que Dios no lo quiere oír. Y el impío es ese que solo le viene a decir, le quiere dar garabato a Dios. No se puede. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, hermano. Si usted quiere agradar a Dios, obedezca. Obedezca. Sírvale con corazón agradecido. Y su adoración Dios la va a recibir. Puede ser que nosotros ni oigamos nada, o puede ser que no nos guste, pero Él va a recibir la ofrenda. Puede ser que no podamos ni cantar, pero Él va a recibir la ofrenda, porque Él va a ver su corazón. Porque aquí vemos si podemos sacar, ¿cómo le dicen? En canto se hablan varias cosas, ¿va? Y no damos la talla, hermano, pero Dios está viendo el corazón, hermano. Sí es bueno, hay que hacerlo para Dios, pero más que eso, Dios ve nuestro corazón. Como decía un pastor que vino, muchos vienen a gritar, dijo, y para Dios son gritos si usted no le habla de corazón, no le alaba de corazón, perdón. Debemos amar a Dios en todo tiempo, hermanos, en toda circunstancia, en todo lugar, en la prueba, en la alegría, ¿verdad? En la abundancia, en la escasez, como decían por ahí, en los procesos. En todo tiempo hay que amar a Dios. No importa lo que estemos pasando, hermanos, porque Él es Dios y nos demanda que le amemos. Él pide eso porque es bueno y su misericordia es para siempre. Muchas veces no entendemos los planes de Dios y no los vamos a entender, hermanos, porque la mente de Dios es grande, ¿verdad? Pero debemos de confiar que lo que Dios hace es bueno. Dice que la voluntad de Dios es agradable, es santa, agradable y perfecta. Entonces esa confianza es la que nosotros tenemos, que lo que Él haga está bien, porque Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos salvó por amor, por su gracia, la gracia de Dios, que Él nos llamó. Amén. ¿Qué pide Dios de ti? Número 4, que le sirvas con todo tu corazón. Mire, el servicio a Dios no es cualquier cosa, hermanos. Alguien podrá decir, no, pero ir a los baños, no, eso no. Yo quiero que me den de predicar, podría decir alguien. Y debemos de servirle de corazón. Dice, sirvas con todo tu corazón. Y hay formas como debemos de hacerlo, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque cuando lo hacemos a la manera de Dios va a traer gozo a nuestras vidas. Y porque de otra manera nos vamos a sentir como defraudados, desanimados, ¿verdad? Frustrados, molestos. Va a ser algo rutinario, ¿verdad? Que siempre lo mismo, ¿verdad? Los mismos carros vienen. No. Y alguien podrá decir, no, que solo a mí me mandan. No, hágalo para Dios. Hágalo para Dios. Y Él paga. Dice que Él paga. Y Él paga bien. Él paga bien. Dios no se queda con nada, hermanos. Él paga. Y Él ve el corazón con que le servimos. Debemos de servirle con temor, dice Salmo 2:11, con temor. Como dije, no lo vea como cualquier cosa. Si gusta, leemos ahí en Salmo capítulo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. A Dios se le sirve con temor. Como dije, no lo vea como que es cualquier cosa. Para Él lo hacemos, hermano. Para Él. No importa el área en que nos toque servir, lo hacemos para Él. Y Él va a recibir eso.
Él va a recibir eso, ¿verdad? Con alegría, dice el Salmo 102. Con alegría, gozosos. Es mejor venir con alegría. Nos va a costar menos servirle con alegría, hermano. De buena voluntad, dice Efesios 6:7, ¿verdad? No de mala gana. Si usted alguna vez vino de mala gana, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Ay, solo a mí me ponen a hacer esto, ¿va? ¿Por qué no le dicen al hermano tal? Solo a mí. No, es Dios. Es que la hermana conmigo alguien dijo se ha clavado, ¿verdad? Solo a mí. No, hermano, es Dios. Dios quien mueve las voluntades. Entonces debemos de servir de buena voluntad. ¿Por qué? Porque dice que entonces vamos a ser honrados por Dios. Dice ahí en Juan 12:26. Leámoslo. Dice Jesús: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Queremos que Dios nos honre, sirvámosle. Y sirvámosle con alegría, de todo corazón. Porque uno que es humano, digámoslo así, y si pide un favor o manda a hacer algo a su hijo y vas de mala gana, ¿cómo cree que se siente? No vayas, ¿verdad? No vayas. Imagínese Dios. Entonces debemos de servir con alegría, de buena voluntad y con temor. Pero, número 5, ¿qué pide Dios de ti? Que guardes sus mandamientos. Dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, los mandamientos de Dios nos libran del mal. Guardar los mandamientos de Dios tiene su recompensa, hermano. Tiene recompensa. Tiene recompensa. Porque alguien podrá decir, cuando dice Dios guardar su palabra, ¿verdad? Alguien podrá tomarlo así y decir, bueno, como hay que guardar su palabra, llego de la iglesia, limpio bien mi Biblia y la voy a meter allá al ropero, bien guardadita la tengo. No es así, no es así, no es así. Hay que guardarla en el corazón, ¿verdad? No guardarla en un mueble, para que cuando yo hable, salga esa palabra de mi boca y no salga el pecado, sino que salga la palabra. Porque dice la palabra que el que habla y no ofende, este es perfecto. Porque muchas veces cuando hablamos ofendemos, y sin querer a veces, pero vamos. Por eso dice que hablemos menos y oigamos más de la palabra. Por eso dice que Dios nos dio dos oídos, y una boca, para que oigamos más y hablemos menos. Entonces, tenemos que guardar la palabra de Dios para que cuando usted y yo hablemos su palabra, de esa abundancia que haya de su palabra en nuestro corazón, hable en nuestra boca. Pero si usted le está metiendo basura a su mente, a su corazón, ¿qué va a hablar, hermano? Si está oyendo esas cosas que salen en TikTok y todo eso, cuando usted hable, ¿qué va a hablar, hermanos? No me va a decir que me va a hablar la Biblia, mentira. Hay que tener cuidado, ¿qué le estamos metiendo a nuestro corazón, hermano? Hoy hay unas cosas terribles. Usted empieza a ver algo, digámoslo así, normal, de repente aparece una cosa rara. Señor Dios, ¿cómo está esto? Tiene que tener mucho cuidado. Hay que tener sabiduría para usar esas cosas hoy. Porque si usted se quedó entretenido horas y horas en eso, créame que el enemigo lo está llevando, así como el sapito que lo pusieron con agua y fuego lento, hasta que terminó cocinado. Hay que tener cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Entonces hay que guardar los mandamientos y hay que guardarlos en nuestro corazón. Pero además de guardarlos, hay que ponerlos por obra, que se evidencie lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerte. ¿Qué obras? Tenemos que evidenciar lo que creemos, hermano. Usted no puede decir que es cristiano y no se le nota, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios. En Josué 1:8 dice,
Me gusta esta palabra y yo me la aprendí de memoria, ya me estaba olvidando. Dice, nunca, oiga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto tiene que estar aquí, hermano, y aquí, para que usted le vaya bien, hermano. Porque alguien dice, mire, ¿por qué a mí solo mal va? ¿Por qué no lee la palabra? ¿Por qué me va mal? Porque no estudia la palabra, porque no escudriña. Dice Jesús les decía, escudriñad, porque esta palabra es la que habla de mí, les dice Jesús. Aquí encontramos la vida. Ahí está la vida para nosotros. En Deuteronomio 28, 1 al 14, Dios prometió bendiciones a los que le obedezcan sus mandamientos. Y Jesús, como dije, lo resumió en 2. Ya hablamos sobre eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Al final de este texto que leíamos dice, todo esto es ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? Alguien, ¿y para qué todas estas cosas que Dios pide? Bueno, para que te vaya bien, así de sencillo, para que nos vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? Obedezca, haga todas estas cosas y le va a ir bien, hermano. Dios le garantiza que le va a ir bien. Y Dios no miente, Él es fiel. Lo que Él dice se hace. Abraham le dijo, 400 años vas a estar en Israel, en Egipto. A los 400 te voy a traer a tu tierra, a Canaán, porque él había descendido. Mire cómo son las cosas. Lo llamó de Ur, de donde es Irak ahora, y lo llevó a tierras de Canaán. Y de ahí descendió a Egipto. Y Dios lo lleva de regreso a su tierra. Y cuando lo llevan cautivo, lo vuelven a llevar allá, a Babilonia, a Ur otra vez. Bueno, pero esa es otra historia. Pero Dios es fiel. Dijo 400 años, los 400 años los sacó. Unos dicen son 430 años. No se ponen de acuerdo, pero Dios cumplió su palabra. Los sacó de Egipto. Y Dios le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto, porque a los 400 años yo te voy a traer de regreso a tu tierra. Y Dios lo cumplió. Dios cumple lo que promete. Si Dios le ha prometido algo, hermano, Dios le va a cumplir. No desconfíe que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y así es. En Él no hay doblez. Él lo que dice así es. Entonces, la clave para tener éxito en nuestras vidas es guardar su palabra. Si guardamos la palabra, vamos a tener prosperidad, nos irá bien en la casa, nos va a ir bien en el trabajo, en el negocio, en la universidad, en la escuela, donde quiera que usted esté. Alguien dijo, cuando Dios te pide algo es porque Él te quiere dar. Dios nos demanda obediencia, Él nos va a dar muchas cosas más. Comenzando por salud, que con eso lo tenemos todo, hermano. Es tiempo de buscar más a nuestro Dios, para amarlo, para servirle, para temerle, para andar en sus caminos, agradándole. Debemos de ser fieles, perseverantes en su obra, porque si usted lucha un tiempo y después se retira, no le sirvió de nada, hermanos. Manténgase perseverante, pídale a Dios fuerzas, haga un esfuerzo de estar en la casa de Dios y Él lo va a premiar, hermano. Dios se lo va a premiar eso. Dios nos ha demostrado su amor al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Imagínense, cuando éramos sus enemigos, Él envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, para hacernos parte de su pueblo, de ese pueblo santo. Es necesario que nosotros reconozcamos la bondad de nuestro Dios y dar testimonios a otros para que ellos también puedan ser alcanzados por esa gracia de Dios. Porque su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos puedan ser alcanzados y que lleguen arrepentidos delante de Dios y que decidan vivir vidas nuevas, que estén convencidos de que la vida pasada no les dejó nada bueno. Es necesario vivir vidas nuevas delante de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Así que espero que Dios haya hablado a sus corazones, que Dios les bendiga.